amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Programando en Grande, el canal de YouTube donde resolvemos preguntas de programación que son preguntadas en las grandes compañías. Hoy va a ser un video un poco diferente. Vamos a entrar en System Design, que básicamente es otro tema que nos preguntan en las entrevistas. Por lo general, la última entrevista, la entrevista on-site, te hacen 4 preguntas y una de ellas es algo relacionado con cómo diseñarías ese sistema, cómo harías este sistema. En este video voy a cubrir lo básico de System Design, pero lo vamos a hacer de una forma divertida. Lo vamos a hacer con una analogía a Dragon Ball, más particularmente a Shenlong, las esferas del dragón y los Namekusei. Ok, así que quédense y vamos a darle. Ok, bueno, vamos a empezar con este diseño. Lo primero que quieren saber es un sistema casi siempre se compone en 3 diferentes capas o layers. Primero tenemos el front-end y es lo que el cliente puede ver, con lo que interactúa. Puede ser un website, un simple botón o por ejemplo el menú de un videojuego. Podría ser ese el front-end. En nuestra analogía, el front-end son las esferas del dragón. Es como la interfaz que nos va a permitir conectarnos a algo. En este caso podría ser, solo piénsenlo así, como este es nuestro punto de entrada. Casi siempre el frontend es esto. ¡Sal de ahí, Shenlong! ¡Aparece y cumple mi deseo! Y bueno, la siguiente capa es de Logical Layer. Aquí es el backend, o lo que llamamos backend. Básicamente el backend es un conjunto de funciones y clases, y su función es como ser un punto intermedio entre el frontend y el sistema de persistencia, que serían las bases de datos. El Logical Layer muchas veces está conectado a un cache dependiendo de la arquitectura, pero el cache puede estar entre la base de datos y el Logical Layer y el backend. Aquí es donde podemos hacer muchas optimizaciones y de hecho exponemos APIs. Por ejemplo, si tienes un formulario, lo que vamos a hacer aquí es recibir los parámetros, guardarlos en la base de datos y regresar una respuesta al frontend. Esta es la parte de Logical Layer. En nuestra analogía de Logical Layer va a ser Shenlong. Shenlong es el que se encarga de recibir las órdenes de quien quiera que haya juntado las esferas del dragón, y él va a conectar o va a usar su magia para tratar de recuperar o conceder algo, ¿verdad? Shenlong a veces no puede cumplir tu deseo. Lo mismo pasa con el backend. A veces pedimos recursos que por ejemplo no existen, y el que tiene que estar encargado de manejar todo esto y también manejar la seguridad es Logical Layer. De hecho también tienes que tener seguridad en la base de datos, pero ese es un tema completamente diferente. Y bueno, entonces nuestra analogía va así. Tenemos las esferas del dragón. Acuérdense, es nuestro front-end, y tenemos el Logical Layer. Ahora el siguiente va a ser Persistent Layer. La Persistent Layer, que pues básicamente va a ser la base de datos. ¡Sal de ahí, Shenlong! ¡Y concédeme mi deseo! Y finalmente llegamos a la capa de persistencia o Persistence Layer. Esta capa básicamente es nuestra base de datos. Puede ser una base de datos relacional o no relacional. Básicamente siempre las consultas a la base de datos son costosas. Por lo tanto, entre el backend y la base de datos podemos tener un cache.
digamos una memoria de acceso rápido. De nuevo, depende de tu arquitectura, depende de qué arquitectura estés usando. Pero a la base de datos, pues sí, básicamente es donde nosotros guardamos nuestros datos de una manera que perdure, que sea bastante duradera. Y bueno, una base de datos al final de cuentas simplemente es una colección de datos que sirven para ser consultados o analizados. Es muy bueno que sepas cómo diseñar una base de datos, cómo hacer las formas normales de las bases de datos, tercera forma normal de Chomsky, entre otras. Creo que era Chomsky, no me acuerdo, tenía mucho que lo vi en la universidad. Esto no creo que sea algo importante para las entrevistas, pero de seguro si lo mencionas y muestras que tienes más conocimiento, eso es muy bueno. La analogía, la capa de persistencia son los Namekusei. ¿Por qué los Namekusei? Porque básicamente se mueren, todo tu sistema se muere si no hay base de datos. El front-end simplemente deja de funcionar, no hay más Shenlong, no hay más esferas del dragón. Todo depende de la base de datos, por lo cual necesitamos, o muchas veces lo que se hace es mantener varias copias de la información por si por alguna razón una falla tengamos otra disponible. Y esto nos lleva a un nuevo concepto que se llama resiliencia. Significa, hey, ¿qué pasa si algo en tu sistema falla, no? Como ya vimos en nuestra analogía, el front-end, que eran las esferas del dragón, el back-end, que es Shenlong, y después los Namekuseis, que eran nuestra base de datos o la persistencia. ¿Qué pasa si por ejemplo uno de esos tres falla, no? Normalmente lo que se hace es que se tienen múltiples copias de cada cosa. Por ejemplo, no puedes tener múltiples copias del front-end. Por lo general solamente descargas un solo front-end, o el cliente, el usuario usa un solo front-end. Pero lo que sí se puede tener es múltiples servidores. Y estos múltiples servidores, básicamente así es como funciona en el mundo real. Tienes un cliente y este cliente es redirigido a alguno de los servidores, ¿verdad? Aquí en nuestra analogía tenemos el Shenlong, que es el backend, y el backend es un código que se ejecuta en una computadora que llamamos el servidor, y hace el query a la base de datos, que en nuestra analogía era Dende o los Namekusei, en este caso Dende, que fue el creador de las esferas del dragón. Bueno, no de las primeras, pero creo que sí fue de la Tierra después. Y aquí vamos a entrar a otro concepto que se llama Load Balancer. En la vida real tenemos múltiples clientes, es decir, hay muchas personas que están usando nuestro sistema y no es realístico que tengamos un solo servidor. Lo que pasa realmente es que tenemos algo que se llama Load Balancer. El Load Balancer es un hardware especial. La mayoría de las veces es un hardware, porque hay compañías como Cisco que venden ese hardware, y es un intermedio entre el cliente y el servidor. Un intermedio, aquí en esta línea no sé si se alcanza a ver, no sé cómo cambiar el color a esta cosa. Pero esta línea, aquí en esta línea se intercepta la llamada o el HTTP request, y lo que hace es que lo redirige a el servidor más cercano. ¿Por qué? Porque si tú estás en Japón no quieres que tu consulta vaya hasta Guatemala y regrese, ¿no? Quieres que vaya al servidor más cercano. Si por ejemplo estás en Japón y tienes un servidor en el mismo Japón, solamente vas ahí y regresas. Aquí en mi ejemplo tengo el cliente, las esferas del dragón, digamos que es unas esferas del dragón mexicanas, y van a llamar al servidor. Entonces lo redirige al servidor que está en México y a posiblemente una base de datos que también, una copia de la base de datos que está en México. O si ya tiene la información en cache, ni siquiera va hasta la base de datos, sino nada más la regresa. Ese es el concepto del Load Balancer. Siempre que tengamos un sistema o nos estén pidiendo diseñar un sistema, tenemos que pensar en esto, porque esto nos permite hacer nuestro sistema más escalable. Es decir, nosotros podemos meter otro servidor sin tener que apagar todos los servidores. Deben de estar no acoplados. También, por ejemplo, si uno de estos se cae, si un servidor se cae,
lo que hacen los load balancers normalmente es que redirigen todo el tráfico hacia otro servidor. Y ese otro servidor pues probablemente va a ser más lento que el original que tenía que haber servido, pero por lo menos no va a tirar el sistema. De hecho, muchas veces en algunas páginas, por ejemplo en las universidades, en mi querida UNAM, lo que pasa es que las inscripciones, cuando se hacen, hay muchísimas personas que están tratando de inscribirse al mismo tiempo, y pues los requests muchas veces se hacen no llegan hasta el servidor porque no tienen un load balancer, no tienen un correcto redirigimiento de las llamadas a otros servidores. Probablemente solo tienen un servidor, la verdad no sé cómo sea la arquitectura de la UNAM. Ok. Y bueno, esto también es parte de la resiliencia de nuestro sistema. Y ya por último quiero mencionar que aparte de tener múltiples servidores, también hay otro concepto nuevo, bueno, no es tan nuevo, que se llama microservicios. Y los microservicios básicamente es como dividir pequeñas partes de tu servidor o pequeñas como queries aisladas unas de otras. Por ejemplo, si tengo mi servidor que está ejecutando un servicio para el usuario, voy a hacer otro microservicio que solo se encargue de, no sé, las órdenes o que se encargue de otro tipo de información y que no estén relacionadas. Eso es muy bueno también porque nos permite quitar o poner diferentes microservicios sin tirar todo el sistema, sin hacer algo gigante. Ese es otro concepto que también quieren buscar. No es tan común, pero también es muy bueno. Y bueno, yo me despido. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si aprendieron algo, déjenme saber en los comentarios. Muchas gracias por el video. Dale like, compártelo con tus amigos, con quien quiera que le va a gustar esto y que va a aprender algo. Muchas gracias por ver hasta el final del video y bueno, pásala bien. Nos vemos después.